Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Heidi Yorley Fonseca, actualmente estudiante de pregrado para psicología virtual. Esta noche vamos a abordar algunos temas muy importantes de nuestro curso de neuroanatomía. Por medio de la siguiente presentación, tenemos como objetivo definir ideas principales, características y demás aspectos relevantes de la neurona, teoría neuronal, formación del sistema nervioso y sus componentes. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es la ciencia que reúne el conjunto de disciplinas que se encargan del estudio del sistema nervioso en todas sus esferas. Es decir, las neurociencias son la unión de varios objetivos de estudio cuyo eje de acción va a ser el sistema nervioso, pues como lo nombré anteriormente. La neurociencia surge con el objetivo de entrelazar los distintos estratos que conforman la realidad humana, desde la neurobiología molecular hasta la cognición, permitiendo que podamos entender qué nos hace lo que somos. También las neurociencias están divididas en dos, que son la neurociencia conductual, centrada en los elementos cognitivos, y la neurociencia no conductual, centrada en el sistema nervioso. También vamos a conocer el concepto de neuroanatomía. La neuroanatomía tiene como el fin el estudio de la estructura y organización del sistema nervioso, que va desde su nivel microscópico a lo macro, que son los tejidos y sistemas. Este conocimiento de la neuroanatomía permite identificar cómo cada una de las estructuras del sistema nervioso están a su vez compuestas por otras microestructuras que actúan de manera sistémica y están relacionadas tanto de manera independiente como en red. La neuroanatomía brinda la posibilidad de reconocer la manera como el conjunto y las interrelaciones neuronales estructuran tanto el tejido cerebral como el proceso funcional. Vamos a tener un pequeño recuento sobre la historia de la neurociencia y la neuroanatomía. Iniciamos con la concepción del cerebro y el sistema nervioso como eje de los procesos del ser humano. Ellos no siempre han sido, retomando la historia, los egipcios no daban importancia al cerebro, al igual que los asirios. Ellos consideraban que el asiento de la humanidad era el hígado. Admeón de Crotona, de la antigua Grecia, e Hipócrates de Cos, en el siglo V a.C., propusieron que la base de la actividad intelectual estaba en el cerebro y los sentimientos de nuestro corazón. Pero sus afirmaciones no fueron tenidas en cuenta, apareciendo otros postulados que tomaron fuerza durante años, tal como lo es Aristóteles y Empédocles, quienes afirmaban que era el corazón el centro de la experiencia y la conducta. Durante muchos años, el cerebro fue subvalorado como centro de control sensorial y motor. Aparecían diversas teorías que no le daban protagonismo en los procesos comportamentales. La teoría del cerebro como centro de control fue asumida por los romanos a través de Galeno, el cual consideraba que la actividad mental estaba dada por el líquido cefalorraquídeo, teoría que prevaleció durante 15 siglos aproximadamente, hasta que Andrés Bersalio se opuso y propuso que la actividad mental se encuentra en el tejido nervioso y del cerebro, y no en el líquido cefalorraquídeo. Es a partir de allí que se retoman los estudios de los biólogos para determinar los procesos que subyacen al comportamiento. Aparecen dentro de esta historia la neuroanatomía y la neurociencia dos movimientos muy importantes. El locacionista, que propone que las funciones mentales se localicen en áreas específicas de la corteza cerebral, y el holismo, quien postula que las funciones mentales no están localizadas en áreas concretas de la corteza cerebral que dependen del funcionamiento global del cerebro. Estas dos corrientes fueron dando paso a numerosos estudios que nutrían cada una de las posturas, generando el crecimiento de la neuroanatomía y la concreción del conocimiento, tal como la frenología de Gall y Smith, que proponían que el encéfalo está dividido en zonas, cada una de ellas cumpliendo como funciones específicas, y que la forma del cráneo
podía determinar desarrollo o disminución de dicha función. Asimismo, los estudios de Paul Broca y de Green sobre las zonas neuroanatomía relacionadas con el desarrollo del lenguaje fueron ampliando aún más el conocimiento respecto del cerebro. En el siglo de las luces también aportó a esta disciplina, ya que el proceso eléctrico fue equiparado con el funcionamiento neuronal, permitiendo ingresar el estudio neurofisiológico de la neurona a través de los estudios de Galvani, Matteucci y Volta. Es muy importante nombrar dentro de esta historia a Ramón y a Cajal, ya que ellos son pioneros de la investigación estructural. Fue él quien logró identificar que las neuronas son células que transmiten información una a otras, pero están separadas una de otras, dando paso a la creación de su propia teoría neuronal. Los diversos avances tecnológicos han posibilitado la profundización en el estudio neuroanatómico, la llegada de neuroimágenes, que las vamos a conocer un poco más adelante, que permiten actualmente tener registros un poco más a fondo de nuestro tejido cerebral, de su proceso metabólico y sus posibilidades funcionales, dándonos a conocer diagnósticos a tiempo y pronósticos también tempranos. Tenemos tres técnicas en neuroanatomía: las estructurales, las funcionales y las fisiológicas. ¿Cuál es la definición de estructurales o qué nos permiten? Ellas son imágenes o placas en escala de grises que nos dan la posibilidad de tener un registro gráfico del tejido central a fondo. ¿Y cuáles son de pronto estas cosas que nos llevan a visualizar, o con qué las podemos visualizar? Con una tomografía, con una resonancia y con una angiografía y rayos X. Anteriormente lo dije, esta es una escala de grises. En las funcionales, su característica principal es que generen registros de funcionamiento en vivo. Ahí vamos a tener una gran diferencia, esto sí es en escala de colores, visualizando el metabolismo y el flujo sanguíneo, y entre ellas encontramos la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones, la tomografía por emisión de fotones simple y magnetoencefalografía. Las fisiológicas posibilita determinar el funcionamiento cortical y subcortical respecto a la actividad de ondas eléctricas, la electroencefalografía y WADA. Ahora vamos a hablar de las células nerviosas. Dentro de ella está la neurona, que es llamada las células nerviosas por excelencia. Ellas son las que transmiten la información sensitiva y motora. La información de una a otra es transmitida a través de sus neurotransmisores, que salen de una y pasan a la otra por medio del espacio que queda entre ellas. Cada interrelación de una neurona a otra se denomina sinapsis. Por lo tanto, todo proceso sensitivo, cognitivo y comportamental requiere de procesos sinápticos. Vamos a conocer las partes de la neurona, que son el cuerpo celular o soma, dendritas, axón, vainas de mielina y nodos de Rambier. La teoría neuronal. Ramón y Cajal, como lo nombramos anteriormente, es quien genera uno de los principales aportes a la neuroanatomía en su historia, ya que es él quien descubre que las neuronas son estructuras celulares separadas entre sí, que no poseen unión anatómica de una a otra, pero sí transmiten información. Es a partir que de allí se define el encéfalo. Está compuesto por células separadas, son unidades diferenciadas estructural, metabólicamente y funcionalmente. Las neuronas son unidades básicas de señalización del sistema nervioso. Los principios de la teoría neuronal son dos: polarización dinámica y especificidad de conexiones. La polarización son señales eléctricas, fluyen en dirección predecible y constante y solo en una misma dirección. La especificidad de conexiones plantea que no hay continuidad citoplasmática entre las células nerviosas y que no se comunican
en forma indiscriminada ni aleatoriamente. Neuroglia, también llamadas células gliales, son las células del sistema nervioso que rodean las neuronas y actúan como apoyo en el proceso metabólico y estructural. Vamos a dar a conocer sus funciones. Una de ellas es dar soporte de estructura y consistencia al encéfalo, que es nuestro cerebro, separar o aislar ciertas neuronas, producir mielina, recoger desechos, neuronas muertas, mantener concentración de iones de potasio, guiar la migración neuronal y crecimiento de azones, formar una capa impermeable denominada barrera hematoencefálica, la cual previene el paso de tóxicos de la sangre al sistema nervioso. Dentro de los tipos de neuroglia se tiene microglia, olidendroglia, astroglia y células de Schwann. Vamos a conocer la ontogénesis del sistema nervioso. La ontogénesis del sistema nervioso hace referencia al proceso de formación del sistema nervioso y cada una de sus estructuras. El sistema nervioso es el primer sistema que se forma en el embrión desde el momento de la fecundación y después de su estructuración inicia el posterior proceso de la formación de sus órganos y demás estructuras del cuerpo humano. Dentro de las etapas del sistema nervioso se encuentra la fecundación, la blastulación, la morulación, la gastrulación, que son las células de la mórula que se van todas hacia las paredes, dejando en el centro un espacio que luego se invagina, quedando una especie de U formada por 3 capas, denominada gástrula. Formación del tubo neuronal, que se unen formando una especie de tubo que se cierra completamente en sus polos. Regionalización del tubo formado, se forman 3 vesículas denominadas proencéfalo, encéfalo y rombencéfalo, acompañadas de una lámina neuronal. Cada una de estas estructuras forman una zona específica del sistema nervioso. Proencéfalo, corteza cerebral, hemisferios cerebrales, diencéfalo y ganglios basales. Mencéfalo igual a mencéfalo, rombencéfalo, metencéfalo, lámina neuronal, que es nuestra médula espinal. Organogénesis, formada de la estructura del sistema nervioso central, inicia el proceso de formación de órganos y estructura corporal y ramificaciones del sistema nervioso. La maduración. Los órganos formados desarrollan su capacidad para actuar de manera autónoma y adaptiva. En la figura que estamos mirando acá en la presentación, vamos a conocer la vesícula en la fase de regionalización, vesícula primaria y secundaria del encéfalo embrionario, las vesículas primarias a las 4 semanas, las vesículas secundarias en la 5ª semana, el encéfalo con desarrollo completo codificado a color para conocer un poco más de su estructura. Esto ha sido por hoy. El objetivo, o al finalizar esta presentación, vamos a conocer o vamos a tener un poco más claro en neuroanatomía, neurociencia, un poco de su historia, cómo inició esta historia, también técnicas de en neuroanatomía, células nerviosas, neurona y neuroglia, ontogénesis del sistema nervioso. Muchísimas gracias.